más allá de que en este momento somos poquitos, me parece bueno que hagamos este ejercicio para que ustedes, sobre todo, que inician esta carrera, le vayan perdiendo miedo a la virtualidad, perdiendo un poco de miedo a la máquina, a la PC, y además me permite también a mí aclarar algunos ítems que a veces en las evaluaciones es muy difícil aclarar. Entonces es como que tendría que escribir hojas o muchas carillas para poder explicar un tema. Entonces, tal vez esta posibilidad me permite directamente comentarles cuál es mi mentalidad, cuál es mi visión sobre el tema, y ustedes, a su vez, sobre lo que les digo, plantear las dudas que tengan o de alguna manera comentarme cuáles son las inquietudes, ¿no es cierto? En principio, el tema de la clase de hoy es viejismos. Yo les elegí este tema, como podría haber elegido cualquier otro, pero me pareció bueno iniciar con esta temática porque yo lo percibo, no en ustedes solamente, sino absolutamente en todas las camadas de los alumnos cuando iniciamos la licenciatura o los cursos que yo por mi cuenta dicto por otros sistemas. Viejismo, como ustedes saben, implica de alguna manera prejuicios que la gente tiene sobre la edad, sobre las personas mayores, sobre el envejecimiento. Pero hay prejuicios que son, como la mayoría, ¿no es cierto?, negativos. Ustedes han dado ejemplo justamente en la última evaluación, el famoso viejo verde, la persona que ya porque es mayor no es capaz de autovalerse, o porque es mayor tiene que ser enfermo, o porque es mayor tiene que ser pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y viejismos positivos, o sea, son aquellos también falsas creencias atribuidas al envejecimiento o al paso de los años. Estos viejismos de alguna manera los tenemos incorporados todos nosotros. Acá es como que culturalmente desde chicos venimos mamando ideas y cuestiones que se incorporan a nuestro imaginario social, y dentro de ese imaginario social donde está el tema de los adultos mayores, es muy difícil después que los pongamos delante de la conciencia, los analicemos y tratemos de desarraigarlos. Yo les digo con total franqueza, prácticamente todos los días me estoy cuestionando mis propios viejismos, o sea, los sigo teniendo a pesar de tantos años de dedicarme a esto. Todavía a veces me paro frente a una idea, frente a una afirmación, frente a algo que leo, frente a algún artículo del diario relacionado con el tema de ancianidad, y realmente me impacta darme cuenta que yo mismo a veces veo las cosas de una manera y al otro día las veo de otra, y pasa un mes y las veo de otra. Es como que me voy replanteando el análisis de lo que me va pasando, ¿no es cierto?, frente a una temática gerontológica determinada. Pero bueno, antes de avanzar un poco en la historia de los viejismos, quiero ser sumamente claro en esto. Los positivos son generalmente mucho menos que los negativos. Es muy raro encontrar conceptos buenos sobre ancianidad. Algunos de ellos, por ejemplo, los que yo escucho muy frecuentemente, entre comillas, le hace lo que voy a decir: los abuelitos son todas personas buenas, los ancianos son buenas personas, o los ancianos son sabios. Tengan en claro que los ancianos no son necesariamente buenos ni necesariamente sabios. Me interesa que quede muy claro esto, porque así como se utiliza en la mayoría de los alumnos que inician esta carrera equivocadamente el término abuelo para referirse a las personas mayores, de la misma manera, también estos viejismos positivos están como muy pegados en el imaginario. Entonces, cuando uno de golpe cuestiona, no es la palabra juzga, digamos cuestiona la actitud de un determinado grupo de personas mayores o de una persona mayor, es como que inmediatamente salen esos mecanismos de defensa: no, pobrecito, el viejito, el abuelito. Y bueno, nos estamos equivocando. Sepan que, como le digo siempre a la gente, en las cárceles también hay personas mayores,
el que es malo de chico, malo de joven, bueno, no, es difícil que se vuelva bueno de viejo. La persona que no se capacita, que no se instruye, que no pone la cola en la silla y realmente se pone a estudiar, difícilmente llega a ser sabio. O sea, volviendo a lo que les decía, la sabiduría hay que ganársela, no se hereda, no es el paso del tiempo el que la da. Y para ser más que gráfico le diría que si alguna persona es muy ignorante de joven y no cambia esa actitud por una actitud activa de crecimiento cultural, de crecimiento personal, bueno, lo más probable es que sea más que ignorante de viejo, o sea. Y bueno, y esto de la experiencia también tiene sus aspectos positivos y los negativos. A veces, para que ustedes me entiendan, un ejemplo concreto es una persona que envejece en la cárcel, es probable que tenga mucha experiencia, que de seguramente cosas que son negativas. O sea, a veces más que cambiar para bien, como todos sabemos, cambian para mal. Así que bueno, esto es un poco una idea de presentación como para que tengan claro que las imágenes que tenemos todos respecto de las personas mayores, cuando iniciamos una carrera de grado como esta, las tenemos que de alguna manera intentar reflexionar. Y esto inevitablemente se impacta, por así decirlo, en las evaluaciones, en los comentarios que ustedes hacen. Es como que, a ver si soy claro en lo que les quiero transmitir, es muy frecuente que cuando uno plantea una cuestión determinada, tratando que el alumno razone, piense, sea creativo, proponga cambios, proponga cosas que ocurran como en la sociedad como para que la vejez se viva más dignamente, aparecen todos estos viejismos de alguna manera positivos y rozan en la fantasía algunos, y les diría que también hasta en los delirios. O sea, la cosa no pasa por simplemente decir lo que debería ser, lo que a mí me parece que debería ser, y magnificar la ancianidad como si fuese la mejor etapa en el transcurso que uno tiene que desarrollar en esta vida en la Tierra, ¿no? Es como todo, no hay etapas malas ni buenas, depende de cómo las encaremos, cómo decidamos transitarla, cómo la decidamos vivir y cómo la sociedad nos permite vivirlas y transitarlas. De alguna manera los gerontólogos tenemos, no solo en Argentina, esto está pasando en todo el mundo, la responsabilidad de alguna manera, por definirlo así, de intentar que las cosas mejoren, que las cosas cambien, que lo que hoy nosotros vemos como injusticias se transformen en hechos de justicia, que realmente la gente no tenga miedo de llegar a la ancianidad, como pasa con la gran masa de nuestra ciudadanía, porque ve que la ancianidad es como decía, parece que aparecen todos los males, aparece la pobreza, aparece la marginación, aparece el olvido social. Entonces, ¿cuál es la misión de los gerontólogos? No es en una evaluación como las que hacen ustedes, ponerle flores al informe que hacen o imaginar casi una Disneylandia gerontológica, sino hacer propuestas concretas, claras, practicables, o sea, que sean capaces de ser llevados a la práctica, y sustentables, o sea, que se puedan realizar y que además se puedan mantener en el tiempo. Yo sé que cuando digo esto, muy probablemente ustedes estarán pensando, bueno, pero eso no es fácil. Bueno, no me llama la atención porque en realidad en este mundo nada es muy fácil. Y justamente la mayoría de las cosas buenas, las verdaderas cosas con valor, son siempre difíciles de conseguir. Y bueno, ahí está lo que nosotros, el desafío, la cuesta que tenemos que subir para que, no nosotros seguramente no nos va a tocar, pero tal vez nuestros nietos, cuando lleguen ancianos, les toque vivir una vejez realmente con dignidad, una vejez con posibilidades de vivirla en plenitud, con calidad de vida. Y no como ocurre ahora, donde todo el mundo se desespera cuando le pasan los años. Fíjense que yo recuerdo siempre un profesor, en uno de los primeros congresos que yo tuve, era muy joven en ese momento, en la oportunidad de concurrir, que empezó la charla diciendo: señores, todos quisimos crecer,
Algunos quieren morir, pero nadie quiere envejecer. Y realmente me impactó mucho porque es verdad, hay gente que se suicida, pero nadie me viene y me dice a mí, doctor, ¿cómo puedo hacer para ser viejo más rápido? La gerontofobia está impregnada, metida dentro de la sociedad. La gente no analiza el problema de la vejez todavía no llegó, entonces es como que bueno, ya vamos a ver qué hacemos cuando llegue, lo dejamos para después. Mientras tanto pasamos por el cirujano, para el cirujano plástico, mientras tanto compramos alguna crema, usamos una ropa de moda y qué sé yo, y tratamos de parecernos a los jóvenes. Y yo estoy totalmente a favor, y sobre todo en las damas, en las chicas, que se cuiden, que la coquetería femenina me parece fantástica, pero una cosa es la coquetería y otra cosa es la gerontofobia, o sea, las arrugas, la canicia, el hecho de que uno tenga problemas a veces para ver y necesite lentes, o que haya un poco de artrosis en el cuerpo, o de arteriosclerosis, son propios del proceso de envejecimiento. Así deben ser aceptados. Lo que no es propio del proceso de envejecimiento es la ignorancia, y esa sí no debe ser aceptada. Lo que estoy diciendo de alguna manera es que tenemos la oportunidad de construir, si nos proponemos seriamente esta tarea de construir nuestra propia ancianidad mejor de lo que la vemos vivir hoy en nuestros padres o los que son muy jóvenes en sus abuelos. Pasa por una decisión muy personal. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar con personas mayores dando alguna conferencia siempre le digo lo mismo. No le echen la culpa a nadie, mírense al espejo y vean qué están haciendo por ustedes mismos. Esto del viejismo, y yendo un poco para que ustedes entiendan por qué les quise profundizar un poco en estos temas, es en realidad como cuestión cultural, les decía, dentro del imaginario social tan arraigado, tanto los gobernados como los que gobiernan, hace entre otras cosas que el tema de la ancianidad no prospere, no mejore dentro de la mentalidad colectiva. Y no porque no se lo cuestionan, o sea, como les decía, la vejez queda lejos, viejos son esos que andan por la calle, yo no soy viejo, no lo veo así, bueno, si algún día llego viejo veré qué es lo que hago. Es como que está por allá, está muy lejos, está en un horizonte que a nosotros no nos toca llegar nunca. Y le pasa a los propios viejos, y le pasa a los que gobiernan, a la ciudadanía y por supuesto a los viejos dentro de esa ciudadanía. Y bueno, nadie quiere hablar del tema, se supone o se presupone que hablar de vejez es hablar de achaques, hablar de enfermedades. Entonces caemos en este modelo, como dicen los chicos ahora, light de cultura, donde una mujer que tiene 21, 22 años ya es grande para ser modelo, tiene que tener 15, 16, y entramos a lo mismo que pasa con la delgadez, entramos en modelos que son muy complicados de realmente de cumplir, porque en realidad están hechos por cuestiones netamente económicas, político-económicas, o sea, se impone una idea social, se instaura esa idea social y la gente en el día a día no tiene tiempo de reflexionar, pasa delante de los problemas, no los ve, y cuando quiere acordar están en la cabeza y no se da cuenta, pero se lo transmite a su familia también, y bueno, y los hijos heredan esa imagen. Así fue como nació el viejismo social. El viejismo en nuestra sociedad, fíjense, yo creo que desde que el hombre habitó sobre la tierra y envejeció por primera vez, hubo alguien que lo cuidara, un cuidador de ancianos. Por ello escuché muchas veces que la prostitución es la actividad, digamos, o el trabajo, como lo quieran llamar, más vieja de la ancianidad, de la humanidad. Y yo no sé si personalmente no viví tanto, pero yo no creo que haya sido la prostitución. Estoy convencido que es el cuidar de ancianos. No incluyo la maternidad, porque es una cuestión biológica, pero el cuidar es una decisión personal. Y desde que existió el hombre sobre la tierra, hubo, como les decía, alguna persona que cuando ese hombre envejeció lo cuidó. Pero, y ahora más, dejando de lado las percepciones personales, porque esto es netamente personal, vamos a lo histórico. Y lo histórico dice que en realidad lo que ocurría, y ahora les va a llamar
bastante la atención, pero es como que, más o menos para que nos ubiquemos, 500 años antes del nacimiento de Cristo, prácticamente con el nacimiento de la filosofía, sobre todo en la cultura griega, en lo que fue la que dio lugar en nuestro mundo occidental, a la cultura occidental que nosotros mamamos diariamente, se hacía culto de la belleza física. Ustedes lo van a ver en las estatuas griegas, en el arte griego, todos eran cuerpos muy esculturales, pero además de muy esculturales, eran de gente muy joven. No había estatuas de la vejez, pero primero porque no se llegaba en realidad a la vejez, la gente vivía muy poco. Por ahí creo que en alguno de los apuntes yo les comento que Cristo en realidad a los 33 años cuando es crucificado era una persona mayor, porque el promedio de vida era 33, 34 años. La gente moría porque no había una medicina adecuada, no había tratamientos, pero además había pestes, había guerras. Una persona tenía un flemón dentario y se moría de un absceso dentario o de una apendicitis, o sea, no había forma prácticamente de... La mortalidad era una cuestión cotidiana. Pero más allá de que se vivía poco, cuando alguien vivía como los gerontes de la Jerusía, o sea, del Senado griego, que eran personas en realidad de 50 y tantos años, a lo sumo habrán tenido 60, para esa época eran muy ancianos. Lo que pasaba con estas personas es que frente a la imagen de Atenas, que cultivaba, por decir así, la cultura, admiraba de ahí el concepto de la filosofía griega ateniense, o sea, como sede de la cultura griega, eran venerados y respetados, estaba todo muy bien, pero ese mismo anciano, si hubiese vivido en Esparta, que era un pueblo netamente griego y netamente agresivo, era un pueblo guerrero, digamos, lo que le podía pasar es que había dos opciones: o se lo tiraba a un precipicio, como pasaba con los chicos Down, por ejemplo, cualquier chico con una malformación congénita, porque se lo consideraba indigno de vivir con esa malformación e integrar la ciudadanía espartana, o si no, se los enterraba vivos. Así como parece, se los enterraba vivos. ¿Pero por qué? Porque ellos creían que la vejez no era más que una enfermedad que atacaba al humano. A ver si soy claro en lo que les quiero decir. No es que la vejez implicaba un proceso de paso de los años y por eso yo me arrugo, me encorvo, mi pelo se vuelve canoso. No. La vejez era una enfermedad que algunos, claro, la gente moría muy joven. Aquellos que seguían viviendo no se lo cuestionaban como que el tiempo los iba envejeciendo, sino que de golpe habían entrado a contagiarse de una enfermedad que llamaban vejez y que esa vejez los llevaba al deterioro. Entonces, el primer, imagen de gerontofobia que digamos que nosotros tenemos es justamente esa. La gerontofobia vinculada a la imagen de la vejez enfermedad. Fíjense, yo recuerdo en una de mis primeras participaciones también como médico especializándome en geriatría, me llamaba mucho la atención que los docentes repetían esto que les estoy diciendo. Decían: señores, tienen que aprender, tienen que tener claro que vejez no es enfermedad. Yo escuchaba el concepto, pero sinceramente no lo terminaba de entender. ¿Qué me querían decir con que vejez no era enfermedad? Por supuesto que yo, recién recibido de médico, o inclusive antes de terminar la carrera, que ya había empezado a ir a algunas jornadas, me parecía totalmente lógico. Más bien que vejez no es enfermedad, me planteaba a mí mismo. No entiendo por qué me lo repiten tanto. Y en realidad me lo repetían y habría que repetírselo a todo el mundo. Y hoy, más que nunca, con cosas que están pasando en el país, donde de golpe a una persona mayor se la califica porque es anciana, a ver si puede o no ejercer su profesión, debería tenerse bien claro esto, que lo que ha ocurrido, que esa idea espartana de que la vejez era una enfermedad, en realidad duró todo el tiempo del que el humano vivió a partir del nacimiento del concepto. Recién en 1914, época de la Primera Guerra Mundial, se produce el primer esbozo de cambio. Hasta 1914,
toda persona mayor, de alguna manera no se le decía, usted es una persona vieja y por lo tanto está enferma, pero siempre se siguió, se incorporó ese viejismo. Si usted es viejo, y bueno, va a necesitar un médico porque seguro que está enfermo. O sea, no es la vejez una enfermedad, pero todo viejo de alguna manera tiene enfermedades. Y así fue evolucionando el concepto. ¿Por qué digo en 1914? Porque hubo un médico muy joven en esa época, un austríaco que estaba ejerciendo en Inglaterra, Ignaz Nasser, llamado así el padre de la geriatría, porque en realidad fue el que inició este análisis. Caminaba con su profesor en un hospital de esa época, en los famosos nosocomios de esa época, hospitales que eran muy particulares, le digo, en realidad los hospitales de esa época, más que hospitales para curarse, eran hospitales depósito, un poco el depósito de todos los socialmente inadecuados, como en los casos de vejez, los casos psiquiátricos, algunas enfermedades incurables, todas las enfermedades venéreas, había prostitutas, había pobres, es como que se juntaba un grupo social que se excluía socialmente de la imagen de la gente que, bueno, de la, entre comillas, buena gente, la gente sana y con poder adquisitivo. Cuando Nasser recorría entonces con su profesor, hacía el recorrido médico habitual, y pasan delante de una anciana, Nasser se detuvo porque era una anciana que estaba postrada, escarada, anquilosada, no se podía mover, y Nasser le pregunta al profesor, ¿qué problema tiene esta señora? ¿Cuál es la enfermedad? ¿De qué está enferma? Y el profesor lo mira y le dice, pero Nasser, ¿qué pregunta me hace? ¿De qué va a estar enferma? ¿De vejez? Le dice. De vejez. Bueno, Nasser se fue del hospital, se le dio vuelta, como dicen los chicos ahora, la cabeza, dijo esto no puede ser así, y empezó a analizar la cosa de otro punto de vista. No puede ser que por el hecho de ser vieja una persona le incorporen todas las enfermedades que yo vi en esa mujer. Y a partir de ese momento escribe un librito, porque en realidad fue una cosa muy básica, un librito sobre las enfermedades de la vejez. Pero fue el primer tratado de geriatría y por eso Nasser se lo considera el padre de la geriatría, por eso se hace famoso en ese sentido. Ahora, y acá viene la reflexión. Yo les empecé hablando, en realidad viene de mucho antes, pero empecé hablando del nacimiento de la filosofía en Grecia, años más o menos 500, 600 antes de Cristo, para decirles desde que el hombre realmente se empezó a cuestionar las cosas. En esa época, la vejez era una enfermedad. Bien, le dije después, el concepto evolucionó, y si bien la vejez no es una enfermedad, eso se entendía en 1914, el ser viejo implicaba estar totalmente enfermo. Por eso el profesor de Nasser le dice, prácticamente, ¿qué esperás? Es una mujer vieja, está llena de enfermedades. ¿Qué vas a hacer por ella? Era el concepto, ¿no? Recién entonces estamos en el 2015, hace 100 años de esto. O sea, hace 100 años, 101 años, si ustedes quieren, que la gente dejó de plantearse esto a partir de que se cuestionó el concepto. Empezamos a analizar la cosa distinta. Una cosa es la vejez como proceso de paso del tiempo sobre nuestros cuerpos, y otra cosa es la patología, o sea, las enfermedades que yo puedo padecer o no sobre mi cuerpo. Dicho de otra manera, toda persona mayor que circula por las calles, que ustedes ven cotidianamente y demás, en principio no tiene por qué ser definida como enferma. Muy por el contrario, les diría que debería ser definida como una persona muy sana, porque por sano llegó a viejo. En todo lo que es la biología de este planeta, dentro de los cuales está el humano, absolutamente solamente llegan a viejos los seres vivos que realmente son aptos para vivir en este planeta. Porque los verdaderamente enfermos no llegan a viejos. Entonces fíjense la paradoja. Todavía socialmente seguimos impregnados con eso. Pasa un viejo por la calle, si hay que dar alguna solución para algo, y bueno, consigámosle algún servicio de emergencia y algún médico de cabecera y solucionamos el problema del viejo. Yo le diría que el servicio de emergencias y el médico de familia o de cabecera lo tenemos que estar pensando para los chicos, para las mujeres embarazadas, para todos aquellos que no sabemos si van a llegar a viejo. Si la persona es vieja
imaginemos un hombre de 85, 90 años, es medio ilógico pensar que lo que tenemos que hacer es poner todo nuestro esfuerzo para darle salud. En todo caso, cuestión que nadie se cuestiona y nadie reflexiona, si tenemos que poner algún esfuerzo, es en prepararlo para que se le puedan brindar cuidados, porque la salud la ha tenido hasta ahora. Ustedes me pueden decir, bueno, pero escúcheme, doctor, pero convengamos que los ancianos tienen más enfermedades que los jóvenes. Ah, pero claro que tienen más enfermedades que los jóvenes, señores, porque somos mortales, porque de algo no tenemos que morir, la gente no explota por la calle. O sea, ¿cómo es la biología? La biología es, vos crecés, te reproducís, te estabilizás y tenés un declive físico. En ese declive físico se favorece el ingreso de enfermedades y de alguna manera, alguna enfermedad alguna te va a matar. Como te digo, explotar no vas a explotar. Desaparecer no vas a desaparecer. O sea, te vas a tener que morir. Entonces, no mezclemos los conceptos. Una cosa es la lucha contra la enfermedad y eso, digamos, en este país tenemos lleno las posibilidades. Tenemos sanatorios, tenemos hospitales, tenemos consultorios, tenemos centros de rehabilitación. O sea, la constitución mismo de este país garantiza la salud del que vive en todo este país. Lo que no se garantiza acá es el cuidado. Y ustedes me dicen, ¿pero cuál es la diferencia? Muchísima. Porque ustedes entran a un sanatorio, entran a un hospital, se les medica la enfermedad. Y ustedes salen de ese sanatorio, de ese hospital, supongamos, una hemiplegia, han tenido una ACV, con medio cuerpo paralizado. Bien, ustedes técnicamente, desde el punto de vista de la medicina, están, como dicen mis colegas en general, compensados. Están en condiciones de irse a su casa. Ahora yo les pregunto, ¿están en condiciones de irse a su casa? ¿Quién se va a hacer cargo de, y ahora viene el otro término, cuidarlos? Miren, hay un ejemplo que yo utilizo mucho en la consulta cotidiana. Mucha gente a mí me dice, mire doctor, estoy muy preocupado, a ver si usted me puede dar una mano, no sé qué hacer con mi madre o con mi padre, puede ser indistinto. Generalmente los hombres se mueren más que las mujeres, o sea, generalmente son señoras, porque, bueno, supongamos tiene una demencia y la familia ya está desesperada, no sabe más qué hacer, ha intentado con cuidadores, ha intentado con profesionales, ha cambiado de medicamentos, ha cambiado de médicos, ha cambiado de cuidadores, de enfermeras y demás. Entonces buscan, por ejemplo, en el geriátrico la solución. Y cuando se da este diálogo, es típico que digan, y pensar que hace, no sé, por ejemplo, 3, 4 meses atrás, mi mamá estaba bárbara. Utilizan la palabra bárbaro, no sé por qué está tan incorporado ese concepto. Estaba bárbara. Y ahora es prácticamente una enferma terminal o está en cama postrada. Y digo, pero ¿por qué pasó desde estar bárbaro a que ahora esté postrado en 4 meses? Y bueno, lo que pasó, por ejemplo, por darles un ejemplo que se me ocurre ahora, puede haber sido una neumonía, puede haber sido una fractura de cadera, que la llevaron a una internación y de golpe es como que la familia descubre que en realidad la abuela de la familia en realidad es una anciana y de golpe toda la enfermedad le viene junta. Y bueno, y la abuela en este momento hay que estar cuidándola, doctor, y tenemos que estar turnándonos y controlando a los cuidadores, no hay plata que alcance y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, justamente ahí ustedes ven la diferencia entre curar y cuidar. Lo que le pasó a esta señora es que se le intentó curar, pero nadie intentó cuidar. Se la dieron a la familia para que la familia se haga cargo. Y eso es un tema como para hablar horas, porque el Estado debería estar presente y no está. Yo no estoy diciendo que la familia le tome el anciano y se lo deje al Estado y le diga hágase cargo, pero el Estado no está. Y hoy el cuidar puede ser mucho más grave, prolongado y oneroso que el curar. Porque una persona puede tener una ACV, estar 10, 15 años viva, en posición inclusive fetal y manteniendo una vida vegetativa, y pretendiéndose que en la casa o en el domicilio se la mantenga y se la asista. ¿Cómo le explico yo a la gente la diferencia concreta con en estos temas para que nos entendamos? Le digo, mire, yo tengo 2 nietos, en el caso mío yo tengo 2 nietos, un varón de 5 y la nena, las 2 son de mi hijo, del varón del médico, y la nena que tiene 1 año y medio. Tomemos el caso de la nena. Supongamos
que a mí se me ocurre cambiarle los pañales a la nena en la mesa donde yo en este momento estoy apoyado. Bueno, seguramente si ustedes, y más siendo mujeres, o sea, tienen experiencia en el tema, yo les diría que casi genéticamente la tienen. La mujer es cuidadora desde siempre. Ustedes me imaginan a mí queriendo cambiarla en el bordecito, en el extremo de la mesa, o me la imaginan cambiándola en el centro de la mesa tratando de evitar que se caiga. Sería ilógico que yo me la lleve al borde de la mesa e intente cambiar los pañales, porque de ahí a que la beba caiga al piso y se lastime, o algo peor, estamos a un paso. Entonces, la lógica es que yo, por una cuestión instintiva, la lleve al centro de la mesa. Guarden esa imagen y veamos ahora otra imagen y después las vamos a entrelazar. Imagínense que esa misma beba, yo decido quedarme totalmente tranquilo que es una beba sana. Entonces llamo a un pediatra y le digo al colega, mirá, haceme la hucha, revisámela de punta a punta, hacé lo que tengas que hacer, si hay que hacer análisis, hacer, si hay que hacer radiografía, hacer. Yo quiero tener la tranquilidad que la nena es sana, que no tiene enfermedades. Bien, supongamos que el pediatra la analiza, la revisa, la da vuelta para acá, la da vuelta para el otro lado, y después del tiempo que demande esto, se me acerca y me dice, bueno Hugo, quédate tranquilo, la nena está de 10, está totalmente sana. Escuchen el término ahora, está bárbara. Bárbara. Bien. Ahora, sería lógico que yo, a partir de que la nena es totalmente sana, o sea, no tiene enfermedades, está desde el punto de vista biológico bárbara, que yo, por ejemplo, tomando ese concepto, la siga cambiando en el borde de la mesa, o por ejemplo que la deje en el departamento y me vaya porque total es sana. Y usted me va a decir, pero doctor, ¿cómo la va a cambiar en el borde de la mesa? ¿Cómo la va a dejar sola a una criatura en el departamento? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Si está sana, está bárbara. Usted me va a decir, pero doctor, no sea ignorante. La criatura es frágil, es vulnerable. Ah, ¿cómo? Es frágil, es vulnerable. Incorporamos un término nuevo, fragilidad y vulnerabilidad. ¿Saben qué? Lamentablemente, este concepto que les digo es como que para el sistema de salud no existe. Para el sistema de salud no existe. De ahí es que la imagen, en otra palabra, el sistema de salud lo que hace es toma una persona enferma, la cura y se la devuelve. Ahora, si la persona está en capacidad de reintegrarse a la sociedad, ese es otro problema. Y yo no estoy hablando de rehabilitación, supongamos que haga la rehabilitación que tiene que hacer la fractura de cadera o el ACV. Ya está rehabilitado, pero quedó, escuchen el término, secuelado, algo quedó, pero además, supongamos que tiene 80 años, supongamos que tiene 85 años, esa persona ¿pueden ustedes como hijos o nietos quedarse tranquilos y dejarla sola en el departamento? Bueno, claro, esa persona no se va a sentar a cambiar los pañales en el borde de la mesa. ¿Pero saben lo que le va a pasar? Que se va a caer al piso, se va a fracturar en el baño, se va a fracturar en la habitación, algo le va a pasar. Bueno, eso que se llama fragilidad, que se llama vulnerabilidad, es un término que me lo van a escuchar a mí, siempre que me escuchen, repetirlo. ¿A quién más se lo van a escuchar? No sé, algún gerontólogo. A nadie más. Y sin embargo, la masa de nuestras personas mayores, a medida que envejecen, se van transformando en frágiles y vulnerables. Lo que no quiere decir que estén enfermas. Como dijo Ignaz Nasser, esto no es enfermedad, esto es vejez. Vejez es paso del tiempo. Así como el bebé le faltaba paso del tiempo y a la nena que tiene 1 año y medio yo no la puedo dejar sola porque necesita del tiempo para crecer y madurar, el anciano que le pasó el tiempo, el cuerpo justamente se fragilizó casi como el del bebé. Entonces, al bebé sí lo cuidamos, del bebé nadie duda. ¿Cómo lo vas a dejar solo en el departamento? Pero bueno, yo no digo que pase la cosa porque todo el mundo tenga que poner a alguien en el departamento donde vive un anciano. Pero usted no se imagina la cantidad de gente que a mí me dicen, hace 4 meses estaba bárbaro y hoy está destruido. ¿Y sabe por qué, señora? Le digo, porque hace 4 meses que su mamá estaba bárbara de salud. Pero no estaba, no era el hombre araña físicamente, no era Superman. Caminaba por una cornisa. ¿Ve cuando una persona camina por una cornisa? No está lastimada.
no sé, digamos, goza de salud caminando por la cornisa. Pero ¿qué pasa si se resbala? Bueno, ahí tiene la consecuencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad, ahí viene la fractura, ahí viene en invierno el descuido y aparece la neumonía, o en verano la deshidratación, no toman el líquido que tienen que tomar, ustedes abren la heladera y de golpe te aparecen comidas que bueno, están pasadas, están envejecidas. Ustedes dicen, mamá, o abuela, escuchame, tenías un pollo en la heladera hace una semana, ese pollo tiene feo olor. Ah, tenés razón, nena, el pollo tiene feo olor. O sea, eso, ¿qué está pasando ahí? ¿Está demente? No, no está demente. La persona se va transformando en frágil y vulnerable. Mi nieto de 5 años es sumamente inteligente, pero no tiene la menor idea si el pollo que está en la heladera tiene feo olor o no tiene feo olor. Bueno, más o menos así, pero a la inversa pasa a medida que nos vamos envejeciendo. Esa es la sutil y gran diferencia entre enfermedad y paso del tiempo. Entonces, guarda porque, como le decía, hoy estamos viviendo en un país gerontofóbico. Y quiero que me entiendan muy bien, no voy a mencionar absolutamente ningún término que se vincule con la política, porque a mí la política, y menos en una carrera de grado, en un evento académico como este, no es lo que me interesa remarcar. A mí lo que me preocupa, en esta semana hay por lo menos 3 medios de difusión acá en Santa Fe, en la ciudad capital, que me convocaron para que hable sobre el tema de si una persona de 97 años necesariamente está deteriorada como para poder o no ejercer la abogacía. Tema que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Bien, yo lo que les tengo que decir, y un poco sintetizando esto que les acabo de decir a ustedes, que el hecho de que la persona tenga 97 años, o que tenga 100, o que tenga 110, no implica necesariamente que tenga deterioro cognitivo, ni implica necesariamente que esté enferma. Puede pasar, seguramente porque es así, que con el paso del tiempo la persona se vaya discapacitando a punto tal que su grado de vulnerabilidad sea tal, su grado de afectación sea tal, que no le permitan ejercer una determinada función. Pero no es necesariamente la edad la que determina eso. De hecho, y seguramente si ustedes reflexionan, se dan cuenta que hay mucha gente muy joven que yo no sé si la pondría a cargo de una decisión como la de que una persona vaya presa o no presa, como la toma un juez. De hecho, a mí si yo fuese culpable de un delito y me dejan elegir entre un juez de 30 y tantos y un juez de 90 años, ¿quiere que le diga una cosa? ¿O 90 y tantos? Prefiero que sea el de 90 y tantos. ¿Y saben por qué? Porque estamos hablando de que uno carece de experiencia aunque tenga mucho conocimiento y el otro tiene experiencia. Y yo lo que quiero que a mí me juzgue alguien que sepa leer lo que a mí me puede estar pasando, porque como le dije, parto de la base que en el ejemplo yo era inocente. Ahora, si yo no soy inocente, no sé a qué juez elijo. Lo que nos está pasando es grave como sociedad, es grave porque, y ahí viene todo el concepto de viejismos, en el apunte se lo sacaré, edadismo de acuerdo a los españoles, o sea, todos esos prejuicios relacionados con la edad, que nos van minando a punto que hasta autoridades de gobierno, autoridades científicas, periodistas y demás hablan de este tema y hablan de este tema como si supiesen, y no es así. Ustedes tienen que tener el convencimiento de que de algo hay que morirse, y cuando le digan, bueno, pero los viejos siempre están enfermos, no es así. El 98% de nuestras personas mayores están en su casa, el 2% nada más están institucionalizadas. De cada 100 personas mayores, solamente 20% necesitan asistencia médica, y eso no quiere decir que estén necesariamente postrados, ni enfermos, ni como para ser operados o algo por el estilo. La masa de nuestros envejecientes están en sus casas o en las casas que alquilan o en las casas viviendo o no con otra persona. Lo que no se termina de ver acá, porque se mezcla la enfermedad es la fragilidad, la vulnerabilidad. Porque claro, y volviendo al ejemplo del juez este que tanto se está hablando, cuando yo lo veo caminar y lo veo hablar, veo un hombre frágil. Pero también la veo a mi nieta frágil, también lo veo a mi nieto, y no por eso lo descalifico. Bueno, un poco esto es un resumen. Laura, Marta y Nélida creo que son las que están viendo y escuchando un poco esta charla. Lo que yo les quería transmitir. Me gustaría hacer algunas preguntas que quieran hacer.
les pido que si hay preguntas que sea por favor sobre este tema, no sobre otros temas, porque quiero manejarme, no quiero que vayamos a, digamos, a cualquier tipo de pregunta. Manéjense porque para mí es mucho más fácil. Si yo tengo que ir para ver el contexto, si usted me hace una pregunta de, no sé, de un trabajo que hicimos hace 2 semanas atrás, yo tengo que ir a los apuntes, ver a qué se refieren, qué me están preguntando. Así que, si hay alguna pregunta o puntualmente aclaración o algún comentario que quieran hacer, yo los escucho con atención. Sí, lo que vamos a hacer ahora, doctor, los alumnos van a tratar de activar su camarita web y su micrófono. Así entre todos nos podemos ver de otra forma. Y ahí entonces sí, si alguien le quiere hacer alguna consulta. Entonces Laura, Marta y Nélida, activen nuevamente su micrófono y su camarita web. Así el profesor las puede ver también. Marta, Laura, bien. Y bueno, Nélida que tenía algunos problemitas de conectividad, se ve. Quedan entonces ustedes con el profesor, chicas. Laura, no se te escucha. Conecta tu audio. En la parte superior que está el micrófono. No, no se te escucha, Laura. Mi audio, ahí sí se me escucha. Ahí se te escucha, sí. Ah, muy bien. Realmente, bueno, es un tema muy complejo, el tema del viejismo y relacionarlo con la edad y con la vejez. Híjole, no tengo, o sea, tengo preguntas y al mismo tiempo no tengo preguntas, pero es un tema muy vasto, muy amplio y ver que esto es un aspecto histórico. Traté de sacar algunas notas de lo que usted iba hablando. Casi yo quería anotar todo, incluso lo quería grabar y olvidé la pila de mi grabadora. Pero veo que el envejecimiento es algo que todavía se sigue confundiendo con la enfermedad. Y yo, incluso yo lo digo porque yo misma lo he visto pues con mis familiares que ya son de 60 años, tengo incluso mi papá, tiene 87 años, puedo decir que, entre comillas, sí está sano, hace todo, maneja todo, pero tiene problemas de que se hincha de repente, se hincha de la piel, y tiene problemas de la circulación, le acaban de detectar un problema en el corazón, pero él sigue haciendo ejercicio, él sigue trabajando, él maneja, prácticamente hace su vida como siempre la ha hecho. Por parte de mi mamá, yo lo veo con mi mamá, tiene 80 años, va a cumplir 81 en agosto, y el único problema que yo le veo a mi mamá es la presión arterial y su problema en la rodilla. Fuera de eso, pues yo la considero una mujer sana, intelectualmente muy sana, le fascina, todos los días lee, todos los días va a nadar. Bueno, yo no le veo esa parte, digamos, patológica. En cambio tengo otra tía que tiene un año sin bañarse, pero no es porque no se quiera bañar, vive sola, desde que se murió su hermana empezó a dejar un estado de abandono. Yo realmente he podido hacer muy poco por esa tía, y aunque he tratado de decirles, miren, pues no está en mí, sino que está en sus hermanos que puedan hacer algo por ella. Yo incluso traté de hablar con ella y me corrió de su casa. Mire, déjeme ayudarle a bañarse, usted ya no huele bien, mire, usted por eso tiene comezón, cada 21 días todos cambiamos de piel, déjese ayudar. Y me corrió, se ofendió y me dijo que no me quería volver a ver, que me fuera de su casa. Claro, yo se lo transmití a mi papá pues trató de hablar con ella,
y le siguen apoyando en lo que pueden. Van y le hacen el aseo, le llevan a veces de comer porque ella no quiere que le lleven de comer, pero pues ahí estamos hablando de una vejez patológica. Yo veo que ella está ya en un completo abandono, y en el caso de mi papá pues no lo veo así. O sea, él lo veo que sigue platicando con sus clientes, tiene relaciones sociales, sigue manteniendo tratar de mantener esa actividad física, mental, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que trato de compararlo con lo que yo veo aquí en mi país, en México, y que sí se sigue viendo la vejez como signo y síntoma de enfermedad. Laura, justamente me parece que tu ejemplo viene muy bien para lo que estamos conversando, lo que les estaba comentando. En realidad lo que importa respecto de la concepción de salud o enfermedad en la vejez es lo que socialmente es o no aceptado. El hecho que una persona, para que nos entendamos, tenga, supongamos, una neumonía, implica que esa persona está enferma, puede requerir una internación, va a requerir tratamiento médico especializado, pero no necesariamente le va a generar graves problemas a la familia. El problema grave se plantea cuando, salvando la distancia, como decimos cuando nos pasa con las criaturas, no es lo mismo que el chico se porte bien que el chico se porte mal. Bueno, lo que pasa con esta persona que no se baña, entre comillas, se está portando mal. ¿Y por qué se está portando mal? Porque hay un deterioro, seguramente de tipo cognitivo, puede estar haciendo una demencia, hay distintos tipos de demencia, puede estar haciendo una demencia, o un cuadro similar, puede ser un proceso depresivo, o sea, hacia la distancia yo no te lo podía calificar, pero es lo que realmente impacta socialmente, es eso de fondo. Por eso vos decís, mi papá y mi mamá tienen problemas. Como les decía, es lógico que los tengan. También ustedes estarán pensando, ustedes me refiero como alumnos, cada uno mirándose al espejo, bueno, yo antes tenía, no sé, mejor busto, mejor cabello, mejores piernas, o mis uñas eran más lindas. Algo te va a pasar a medida que pase el tiempo. Siempre va a pasar así. Pero eso no implica que socialmente esto afecte, digamos, condicione un problema familiar. El problema en la ancianidad nace realmente cuando el anciano se transforma en un ser socialmente no adaptado. No tanto es la enfermedad la que condiciona toda la problemática gerontológica, sino justamente la inadaptación social, en este caso marcada por la falta de higiene o en el abandono de sí mismo. En otros casos pasa por agresividad o pasa por incontinencias urinarias, o sea, cosas, por ejemplo, el abuelo, te dicen, mi abuelo va al baño y deja las puertas abiertas, o se levanta desnudo a la noche y no se viste, y los chicos tienen que ver eso y no queremos que lo vean. Bueno, en realidad lo que realmente afecta a la familia y lo que realmente transforma al anciano realmente en un caso gerontológico es esta desadaptación social que vos graficás bien con la persona que no, en tu familia, bueno, que no se baña, ¿no es cierto? Marta, Nélida, si hay alguna preguntita, quedo a la escucha de ustedes, si no, pasaríamos después a gerontología médica. No, yo no tengo preguntas, ha sido todo muy claro. ¿Vos, Nélida? ¿Me escuchás? Nélida me está comentando, doctor, que tiene problemas con el audio. Así que, correcto. Si le parece, vamos cerrando entonces el encuentro. Cerramos acá, decime Marce, no sé, y busco